Ya está con nosotros el amigo historiador Candelario Rosario Vicioso. Nos trae un tema sumamente interesante. Y digo interesante porque la primera intervención norteamericana tiene una conexión directa con todo lo que ha sido el acontecimiento de la vida republicana. Yo creo que a partir de ahí se pueden hablar de cosas muy buenas desde el punto de vista institucional y obviamente de cosas quizás que dejaron un lastre desde el punto de vista político. Hermano, un placer tenerte con nosotros, como siempre, los miércoles, hablando sobre historia dominicana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy buenas tardes, Robert, muy buenas tardes a todos los amigos y buenas noches también a todos los amigos televidentes. Estamos aquí para hablar en este segmento de historia dominicana. Bueno, vamos a primero a hacer una radiografía. ¿Cuáles son los elementos causales que provocaron, que llevaron a que los norteamericanos, a partir de 1916, se produjera lo que conocemos como la primera intervención norteamericana? Aunque quiero que me aclares, antes de esa fecha, ya a través de las aduanas había algún nivel de intervención por parte de ellos. Me gustaría que me aclarara esa parte. Sí, mira, las razones de la intervención básicamente son de orden económico, pero ahí está colateralmente la inestabilidad política que se produjo luego de la muerte del magnicidio de Ramón Cáceres en 1911, que durante su gestión de aproximadamente 6 años, él había logrado estabilizar el país. Se había llevado a cabo el laudo albistral en 1904, la Convención del 5, que ya en 1907 se concluye todo lo que se denominó la Convención de 1907, donde definitivamente se le entrega el control de las aduanas dominicanas al poderío norteamericano para que ellos la manejaran y de ahí se... Fruto de la deuda que teníamos con ellos, obviamente. Sí, la deuda, y que debido a la inestabilidad política que se vivía, no se podían cumplir ningún compromiso. Entonces, luego de la muerte de Cáceres, del magnicidio de Cáceres, el país vuelve a la anarquía, vuelve al desorden, vuelve a la inestabilidad. Y los norteamericanos estaban muy preocupados por esa situación que venía llevando a la República Dominicana a un futuro incierto. Naturalmente, todo esto obedece a las razones de orden económico, de orden político y geopolítico del poderío norteamericano, porque ellos habían comenzado con una política desde finales del siglo XIX a desplazar a los europeos de la relación económica, política, comercial que tenían con la República Dominicana, que casi todo el cacao, el café, el tabaco iba a Europa. Y había una deuda, aquella que contrajo el país en el periodo de Báez, del famoso préstamo Hardman. Ellos habían comprado todo eso, fueron creando el monopolio de la relación política, económica, comercial con la República Dominicana. En esa situación que se produce después de la muerte de Cáceres, que el país vuelve al desorden, ellos ayudaron a que se eligiera un gobierno civil, fruto de la voluntad del pueblo, de la voluntad popular, que resultó a ser Juan Isidro Jiménez Grullón, que estuvo en esas elecciones el apoyo de Desiderio Arias, quien fue bien resarcido en el reparto de posiciones, porque él era encargado de Guerra y Marina, tenía a Mauricio Jiménez y a Cesario Jiménez en muy buenas posiciones, además de otras funciones. Pero él era muy ambicioso, quería más, sitió el gobierno de Juan Isidro Jiménez y creó una situación de inestabilidad que dio paso a que los norteamericanos se decidieran intervenir y hacerse cargo del país. Excelente. Mira, hay una pregunta en eso, muy excelente explicación que has dado para que el país entienda.
La inestabilidad política, para que el país entienda y la juventud, aquí había gobiernos que se sucedían hasta de un mes. O sea, estamos hablando de que con la muerte de Ramón Cáceres, que según cosas que he estudiado, creó una gran estabilidad económica al país, le dio orden al país. Fue un gobierno de corto tiempo, pero de avanzada. Entonces, me gustaría que tú le expliques al país sobre, porque todos sabemos que el componente político, cuando no hay estabilidad política, degenera en inestabilidad económica en todos los órdenes. Entonces, no teníamos capacidad de pago, producto de que aquí prácticamente lo que habían era grupismos de aspiraciones, pero que uno le daba un tumbe al otro, uno quitaba el otro. ¿Cómo se explica eso? Mira, había una situación parecida. Era difícil. Había una situación, si tú quieres y si queremos, con cierta similitud a lo que hay en Haití. Buen paralelismo. Sí, pero sobre todo anterior al periodo de Cáceres, y ese periodo del 11, donde un gobierno era de escasa duración porque los generales que tenían su propio ejército se levantaban, a veces hacían alianza, la investían contigo que era el presidente y caía. Pero en el caso que nos compete, la intervención de 1916, luego que es electo Juan Isidro Jiménez Grullón como presidente de la República, y Desiderio Arias decide exigirle por más poder que desestabiliza ese gobierno. Él se retira a Cambelén, una comunidad que está por ahí próximo a San Cristóbal, se va a ir con su ejército. Ya Desiderio Arias está en la fortaleza Osama, ha sitiado el gobierno. Los norteamericanos arriban acá y ocupan la capital. Ahí está un barco que vino, el Prairie, y desembarcaron como 200 tropas. Ocuparon ahí el Matadero, el Palacio. ¿Por qué lado del país ellos entraron? Por aquí, por la vía de San Jerónimo. San Jerónimo. Por la vía de San Jerónimo. Ocuparon el Matadero, ocuparon el Palacio Presidencial, ocuparon la Fortaleza Osama y el Baluarte 27 de febrero. Luego viene Caperton en unas cañoneras ahí y ocupan el país. Hay una anécdota muy que emociona un poco. Se dice que al bajar la bandera dominicana, un grupo de hombres agarró la bandera, la izaron de nuevo. Una señora que se enteró del asunto sacó un fonógrafo, un aparato de hacer música, de tocar música, puso el himno nacional. Cuando los soldados norteamericanos oyeron sonar el himno y vieron a esos hombres izando la bandera del país nuevamente, ellos se cuadraron en atención rindiéndole tributo, ¿no? A los símbolos patrios. Correcto. Luego llamaron a esos hombres, le dieron la mano y los felicitaron. El nombre de la señora creo que apellido Medina. Es un gesto muy loable. Bien, pero la intervención en sí, eso se produce ya, esa parte que estoy hablando, eso es de mayo. La intervención en sí se produce a finales de noviembre de 1916, pero ya desde mayo, ellos venían interviniendo políticamente, ya desde mayo, es cuando le dan el ultimátum se lo da Caperton, le dan el ultimátum a Desiderio Arias, previa reunión que sostiene con ellos, con él y los Jiménez. Él no se rinde, recoge sus tropas y sale por el río Sama y se sitúa brevemente por ahí por la Victoria y luego sigue rumbo al Cibao. En 1916, ya a finales de año, en noviembre, es cuando se da la proclama ya de ocupación del país, donde se da a conocer que los Estados Unidos se harán cargo del país y que tendrán bajo su responsabilidad la administración plena del país. Eso es con el capitán Harry S. Knapp,
que es el primer gobernador de la isla. Ellos lo hacen siempre en lo que llaman executive order, que es lo que llamamos aquí decreto, gobernaban por eso. El Congreso fue abolido, claro. La justicia quedó intacta para manejar todas aquellas cosas, nunca lo que tuvieran que ver personajes norteamericanos, militares, en fin, ya eso lo manejaban ellos. Hay que hablar de la protesta del pueblo, las juntas patrióticas que se formaron, personajes como Fabio Fiallo, personajes como venezolano Fombona, Blanco Fombona, ahí está Manuel Flores también, que fueron hechos presos, incluso Fabio Fiallo, que aparece en una foto de los periódicos de la época con su traje de presidiario, Cayo Báez, que era un cibaeño, que fue hecho preso, reprimido, golpeado, que aparecen las imágenes de él ahí con todas las cicatrices en el pecho. Hay que también hablar de la reacción de la gente del este, que fueron denominados gavilleros, porque protestaron, y más que protestar, se lanzaron al enfrentamiento. En la parte administrativa, ellos construyeron muchas escuelas. Las escuelas que construyeron fueron muchas, porque aquí había un nivel de analfabetismo como de un 90%. Te tengo una pregunta por ese orden. Vamos. De lo que yo he leído, y que tú y yo fuimos testigos en el caso del Archivo General de la Nación, de tocar muchos documentos del Fondo de la Familia Trujillo, entre otras cosas, la parte positiva de la intervención, claro, ningún nacional o nacionalista va a querer que venga una persona de otro país a ponerle reglas, pero estamos hablando de una economía dominicana totalmente rural. En la parte positiva de la infraestructura, de la construcción de carreteras, en el caso de las patentes de salud, que aquí la gente andaba descalza y andaba en el cinto en vez de una correa, usaban soga. ¿Cuáles elementos positivos tiene la intervención en lo que tiene que ver el ordenamiento, en lo que tiene que ver el avance, en lo que tiene que ver el desarrollo para definir un Estado? Mira, si se quiere hacer una clasificación o un análisis de lo que fue la gestión norteamericana durante esos 8 años, y si se entiende y si se quiere llamar una parte positiva, ellos redefinieron el organigrama del Estado. Las instituciones estatales, entiéndase los ministerios, pasaron a ser más funcionales. Continuaron cuando Moncáceres es asesinado, ya la carretera habían sido comenzadas. Ellos le dieron continuidad. Eso es positivo, construyéndola. Es positivo. Construyeron muchas escuelas porque comprobaron que el nivel de analfabetismo era demasiado alto. Así. Entonces el personal burocrático para la burocracia era escaso. En el aspecto de la sanidad, hicieron una campaña de vacunación para enfrentar muchas epidemias, la buba, esas epidemias de plaga como la nigua, en fin. Se dice también que el primer gobernador, Knapp, y después el otro, Snowden, dicen que estuvieron muy preocupados por eso porque también les preocupaba la salud de los marinos norteamericanos, claro, pero claro. El pueblo, la sociedad dominicana fue beneficiada. Como te dije, en la estructura del Estado la redefinieron, los ministerios pasaron a ser más funcionales y también crearon el Sistema Nacional de Contabilidad, que en ese momento no existía. Sí. Ellos, una de las cosas que ellos justificaron su proclama ya de intervención y de hacerse cargo del país, estuvo el no pago a la deuda, el no cumplimiento de los compromisos hechos, estipulados en la Convención del 7. También que se había violado porque esa convención estipulaba que la República Dominicana no podía hacer préstamo sin el conocimiento y la aprobación de ellos. Entonces, se apoyaron en todo eso para intervenir el país y ocuparse de él. Pero también había una situación, esta es la parte política. Desiderio Arias estaba tomando demasiado fuerza y ellos no querían bajo ninguna circunstancia que Desiderio Arias pudiera llegar a presidente de la República. Por eso
a Juan Isidro Jiménez Grullón que él valientemente y de una forma de honor y exhibiendo su patriotismo, no accedió. Ellos le ofrecieron respaldo militar para enfrentar a Desiderio Arias y que él pudiera seguir gobernando el país para lo que había sido elegido. Pero Juan Isidro Jiménez Pereira le dijo que no y le dijo al pueblo que no iba a apoyar eso porque él, para sostener su gobierno, no debía ser bajo la bota de militares y de la traición, en un sentido. De militares, bueno, sí, de traición a la paz. Bien, pero los movimientos políticos, los movimientos nacionalistas continuaron desarrollándose y propagándose por el país entero. Uno de los primeros fue la Asociación de Damas, de Mujeres Patrióticas, el Américo Lugo, el mismo Jiménez, el mismo Peinado, Fabio Fiallo, un sinnúmero de gente formaron la agrupación nacionalista y comenzaron a hacer las denuncias a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí está la foto, esta es la de Cayo Báez, la primera es la de Fabio Fiallo, que fue reducido a prisión. Bien, había una parte, los nacionalistas entendían la desocupación pura y simple, sí, pero había otra parte, ahí estaba Horacio Vázquez, ahí estaba Federico Velázquez, el mismo Peinado estuvo ahí, Francisco J. Peinado, el del sí, tratado, ahí estuvo ahí, de que planteaban la negociación. Al final, esa parte se impuso, se comenzó a negociar y se acordó la entrega del país. Ese tratado implica la creación de una Junta Central Electoral, previo a una ley electoral que no había, y una Junta Central Electoral que hasta ese momento no había, la elección de un personaje por un periodo determinado que resultó ser Juan Bautista Vicini Burgos, y todo concluido, se dio paso a ese gobierno y que convocara las elecciones, pero fue un periodo donde la República Dominicana fue humillada, fue vejada, perdió su soberanía, los Estados Unidos se encargaron del país, la prensa es un parte que se me estaba quedando, la censura, sí, ellos claro, ocuparon todas las instancias de la cablegrafía, la telegrafía, las informaciones que salían de aquí controladas todas, eran controladas, y aquí internamente el Radical, hay unos cuantos periódicos que fueron cerrados, que no se le impidió la circulación, revistas por la censura. El desarme, una de las primeras medidas fue el desarme, porque en ese momento para los adultos un arma era hoy como el teléfono móvil, claro, claro, o el reloj que se lleva en la muñeca. Así eran las armas de fuego. Hay un dato muy especial, y es que dice que aquí en la capital, cuando entran en 1915 las primeras fuerzas, que se dice que fue como una especie como de 200 tropas, uno de los que primero requisaron y desarmaron fue a don Petán Trujillo Molina, para que tú veas, que era un jovencito como de 24 o 25 años. No, Candelario, llegamos a la parte final, pero tengo que hacerte esta pregunta. Todo indica que los países, cuando tienen inmadurez política o de sus actores políticos, dan el traste, no es que digamos que sea legítimo, de que algún país pueda invadir o afectarlo desde el punto de vista de la justificación de que no están honrando las deudas, en este caso la deuda externa o eterna, como le hemos llamado. ¿Qué podemos aprender en la administración del Estado Dominicano de que en la medida en que la clase política madura para hacer las cosas bien, y con ello obviamente poder evitar situaciones funestas, porque toda intervención aplica censura, toda intervención el nacional pierde sus derechos? Sí, hay censura a la prensa, claro, a la libertad de expresión, y hay también la censura del tráfico, de tránsito. Hay muchas violaciones a la mujer y de todo. Sí, pues ahí pues, tú sabes que con el ser humano no se puede confiar. Exacto. Pero la pregunta básica que tú haces
es que cada día la República Dominicana, a nivel de sus instituciones y de sus líderes, la preocupación debe ser madurar más, Correcto. abrir los caminos de la maduración de la experiencia, fortalecernos institucionalmente para que jamás podamos retroceder Correcto. a ese periodo en que se encuentra Haití hoy, ni parecido. La República Dominicana, cuando los norteamericanos entran, hay otro detalle que no, cuando tú me preguntaste ahorita lo positivo y lo negativo, y es que crearon el Ejército Nacional. Sí, claro. Ya crearon un ejército profesional con un mando centralizado, con una jerarquía, una disciplina que hasta ese momento el Estado Dominicano no tenía, lo que llaman, tú sabes que en todo Estado organizado, quien debe tener el monopolio de la fuerza es el Estado. ¿Cuál es el problema de Haití hoy? Que como el Estado no tiene monopolio de la fuerza, no puede mantener el orden. ¿Quién hace? No hay una policía que persiga a nivel nacional, no hay un ministerio público que se encargue, no hay instituciones. Lamentablemente. Entonces, al Estado no tener el monopolio de la fuerza, no puede haber una paz, no hay quien persiga, no hay quien someta. Exacto. Y nadie respeta a nadie. Bueno, llegamos al final. Te agradezco mucho porque es un tema muy importante para definir el ciclo de la vida institucional del país. La parte negativa está de un lado, pero también hay aportes que quedan ahí y pienso que son parte también del legado, del avance institucional del país, pero también de saber a qué precio, ¿no? O sea, a qué costa, ¿verdad? ¿Qué precio tuvimos que pagar? Exactamente. ¿Cuánta sangre se derrama? Pero experiencia. De hechos negativos se saca positivo. Así es. Hermano, excelente, gracias por tu... yo diría que esto no es parte de preguntas, esto es parte de un aprendizaje que ganamos todos. Sí, el pueblo, la sociedad, los amigos oyentes, los amigos que nos ven. Muchas gracias. El miércoles esperamos, como siempre, otro tema importante. Señores, llegamos a la parte final. Mantenga la sintonía con este canal 16, canal 24, 69 HF Santo Domingo TV. Bendiciones para todos.